Buenas tardes para todos, mi nombre es Heidi Juliana Rincón Pontón y hoy voy a exponer cuáles fueron esos errores para que se presentara el accidente en la empresa Metálicas Durán. Antes de iniciar con la descripción de esos errores, voy a hacer como un breve resumen de lo que sucedió. Bueno, entonces la empresa Metálicas Durán se encuentra ubicada en el municipio de Acacías Meta. Se dedica a la fabricación de elementos de sujeción como tuercas, tornillos, bueno, y demás. Saúl es uno de los trabajadores de esta empresa que inició labores hace una semana. Él una tarde se encontraba cargando unos contenedores en una carretilla elevadora. Entonces, él se encargaba era cargando la carretilla, pero como tal el que la manejaba era un compañero, el cual se llama Luis. Entonces él cargó la carretilla y él le dijo a Luis que pues los dos últimos contenedores no habían quedado bien colocados. Entonces pues Luis le dijo que tranquilo, que pues no se preocupara porque él era un carretillero ya experimentado. Entonces con una maniobra así como rápida, él recorrió los 30 metros que separaban de la estantería, de la carretilla a la estantería donde iba a colocar como los contenedores. Entonces cuando Luis estaba terminando de subir la horquilla de esa carretilla, se dio cuenta que los contenedores se habían desplazado y que uno de los últimos estaba como tambaleando. Entonces en ese momento pues a él no le dio como tiempo de decirle a un compañero que estaba ahí al ladito haciendo como organizando. Entonces no le dio tiempo de decir pues que se corriera. Entonces le cayó ese contenedor a Martín, su compañero que estaba realizando, ordenando ahí a un ladito. Entonces cuando el contenedor cayó sobre Martín, cayó pues sobre la cabeza. Al caerle el contenedor sobre la cabeza, Martín se desplomó. Luis, al ver que su compañero se desploma rápidamente, deja la carretilla como estaba encendida y fue a ver qué había pasado con Martín. Una vez Luis, estando en el lugar, mira a su compañero tendido en el piso inconsciente con su brazo sangrando. La primera reacción de Luis fue acercarse a él y gritar el nombre e intentar levantarlo. Entonces, pues sus compañeros y Saúl, que fue el que cargó la carretilla, pues alertados por el ruido, se aproximaron al lugar del accidente y miraban la escena pues sin saber qué hacer. Entonces Saúl salió pues corriendo al teléfono, pero cuando llegó se dio cuenta que no se sabía el número telefónico de emergencias y que tampoco pues había como un directorio a la mano para pues él buscar el número. Entonces pues Saúl se vio obligado en gritar a todo pulmón que alguien se acercara para que lo ayudara con el problema. Bueno, por fin un compañero se acerca y pues logró comunicarse, pero resulta que no había ningún responsable del servicio médico, porque el horario era solo en horas de la mañana. O sea, como tal sí contaban con una persona encargada del servicio médico, pero en esos momentos no se encontraba en la empresa porque no tenía cobertura. Ellos decidieron llamar a un servicio de urgencias, el más cercano, pero en el susto no informaron bien qué le había pasado a su compañero. No informaron que había estado inconsciente, no informaron que estaba sangrando de un brazo. Bueno, entonces ya hicieron el llamado y ya cuando llegaron al lugar del accidente ya pues ya había Martín recuperado el conocimiento. Bueno, entonces voy a exponer como cuáles fueron esos errores o esas falencias que hubieron dentro de la organización para que se presentara este accidente. Como primera instancia, se puede evidenciar que la falta de conocimiento en trabajadores. Entonces, es como esa falta de capacitación de los trabajadores en temas de primeros auxilios. Entonces, como medida preventiva, está implementar esos programas de capacitación en temas de prevención, preparación y respuesta ante estas situaciones. Otra fue la falta de supervisión. No había nadie que estuviera pendiente de las tareas que se estaban realizando. Entonces, en este caso sería pues establecer un supervisor
en seguridad y salud en el trabajo e implantar un programa de actos y condiciones inseguras. Entonces, que digamos los trabajadores vean que un compañero está haciendo mal o está poniendo en riesgo su seguridad, entonces estos programas son de gran ayuda. Otras de las falencias que encontré era la ausencia de señalización y delimitación de la zona, porque como les contaba, eh, había un compañero trabajando al lado de la carretilla, cosa que no se debe hacer porque se estaban manejando contenedores y en alturas, entonces es como esa delimitación de esa área y pues señalización. Entonces en este caso es como medida preventiva crear una guía de demarcación y señalizar las áreas de trabajo. También tenemos el exceso de confianza por parte del trabajador. Luis le decía que tranquilo, que no se preocupara porque él era un carretillero ya experimentado. Entonces, como medida preventiva, yo opté por las campañas de concientización, donde se toquen los puntos débiles. En este caso, pues la familia, decir que ellos los esperan en casa y así. Otra es la inexistencia de un directorio de emergencias, como les contaba, tampoco, cuando Saúl fue a llamar al servicio médico, pues no encontró por ahí una lista donde llamar, entonces les tocó llamar pues a un servicio de urgencias por aparte. Otra falencia es la falta de cobertura, o sea, el horario del servicio médico de la empresa. Entonces, esa medida preventiva, adecuar el horario del responsable, o sea, que él esté durante toda la jornada laboral, no solamente en horas de la mañana. Aquí encontramos un cartel, el cual nos habla sobre esa conducta que debemos tener ante una emergencia. En esta se adopta el método PAS, el cual habla sobre proteger, avisar y socorrer. Como primera instancia debemos de asegurarnos que el lugar sea seguro tanto para nosotros como para el accidentado. Después de ya asegurarnos de que el área es segura, debemos avisar al servicio médico, ya sea de la empresa o externo, avisar el lugar del accidente, tipo de accidente, número de heridos y si es posible pues el nombre de nosotros y un teléfono. No que pase como les había nombrado anteriormente, que llamaron al servicio médico pero no informaron lo que había pasado con el compañero. Entonces poner en conocimiento todo eso que pasó. Y ya como última instancia es socorrer, atender a la víctima, pero si se cuentan con los conocimientos necesarios, si no, entonces no mover a la persona porque podemos empeorar esas lesiones que ya tiene. También aquí encontramos el directorio de emergencias con algunos números en caso de, por ejemplo, encontramos el de bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, Hospital Departamental, Policía de Tránsito, daño de energía o un daño en temas de acueducto y el número del servicio médico de la empresa, en este caso Metálicas Durán. Por último, nos hacemos una pregunta. ¿Fue correcta la primera actuación de Luis al darse cuenta del accidente? Yo considero que no. En primer lugar, él no debió dejar la carretilla encendida con las horquillas elevadas y la carga suspendida, porque está generando un área insegura que puede posiblemente empeorar la situación. Él no debió gritar ni mover al accidentado porque él no cuenta con los conocimientos necesarios y no se mantuvo la calma. No se dio aviso oportuno de lo que sucedió, no se puso en conocimiento de que él había quedado inconsciente y que estaba sangrando de un brazo. Entonces yo considero que no fue la mejor actuación. Entonces por eso se deben como tener en cuenta todas esas medidas preventivas para mejorar en estos temas.